Enfoque. Geopolítica, investigación, relaciones internacionales. Enfoque. Una mirada profunda y decolonial a los hechos más importantes de nuestra historia. Enfoque. Comunicación articulada para el buen vivir. Pueblos con memoria. ¿Quiénes impiden que llegue la paz a Medio Oriente? Israel mantiene su presión militar no solo en la Franja de Gaza, sino que también en Cisjordania, Líbano y Libia. Bienvenidos, bienvenidas. Esto es Enfoque con Alejandra Patrone y la producción de los pueblos y movimientos articulados en Abya Yala Soberana. Hoy, junto a Martín Martinelli, doctor en Ciencias Sociales, miembro de Claxo, coordinador del Grupo Palestina y América Latina entre 2019 y 2022, autor del libro Palestina e Israel entre intifadas, revoluciones y resistencias. La entrevista. Martín, bienvenido a Enfoque. ¿Cómo estás? Es un gusto recibirte. ¿Cómo estás, Alejandra? Un gusto para mí también participar con ustedes. Muy bien, muchísimas gracias. Martín, Israel reanudó sus operaciones en Gaza el pasado 18 de marzo, frustrando el acuerdo de alto al fuego y liberación de rehenes alcanzado en el pasado mes de enero. ¿Cómo ves esta situación? Esta situación me parece que se inscribe en una especie de estrategia de Israel de frenar con el desgaste que venía teniendo, porque digamos que lo que no se ve de manera fácil es que los palestinos gazatíes siguen resistiendo. Hubo una marcha muy importante hacia el norte de regreso de los palestinos por la calle Al-Rashid, la calle principal de Gaza, demostrando que los palestinos no se van a rendir fácilmente pese a todo lo que han estado sufriendo desde el 7 de octubre de 2023 hasta ahora y lo que habían sufrido antes, porque hay que recordar que el 80% de los palestinos son refugiados de otros conflictos, pero que tienen que ver con el colonialismo israelí, y son descendientes todos de refugiados, es decir que muchos no nacieron de por sí en Gaza, es decir que pertenecían a otras partes de Israel. Y esto también tiene una lógica que está relacionada con el nuevo plan de Trump y, digamos, cómo Trump tiene una alianza que se mantiene con Israel y cómo eso juega dentro del entramado geopolítico. Uh-huh. Escuchaba hace unas horas declaraciones del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, asegurando que Israel está dispuesto a debatir el fin de esta guerra, pero ponía como condición que el movimiento palestino Hamás le ponga las armas y abandone el enclave. Teniendo un poco en cuenta esta resistencia que tú hablabas, la marcha que se realizó en los últimos días, ¿qué tan posible y creíble es que Netanyahu ponga las condiciones para la paz? Lo que busca hacer el gobierno israelí es desgastar todos los movimientos palestinos, sea mediante la lucha armada o sea mediante una lucha no violenta, es decir, de resistencia no violenta. Trata de tener estrategias para las diferentes regiones que va tratando de encapsular de Palestina. Por un lado, hacia Cisjordania, aumentando los asentamientos y las redadas en Jenin, en Nablus, en Ramallah y en diferentes ciudades palestinas de Cisjordania, y por el otro, un nivel mucho mayor de presión y opresión hacia los palestinos gazatíes. Y en ese sentido, lo que trata de hacer es, primero, decapitar, es decir, dejar acéfalo el movimiento político, lo que antes hacía de manera similar con la OLP, la Organización para la Liberación de Palestina, ahora lo viene aplicando hacia Hamás y va matando y asesinando a los líderes o el otro día al vocero principal de Hamás, y tratando de aseverar que Hamás no tiene derecho a defenderse, pero sí Israel tiene derecho a bombardearlo. Y entonces, de esa manera, la lógica que busca es que no haya ningún tipo de resistencia palestina y instaurar esa política de ir acaparando cada vez más terreno, porque salieron a la luz diferentes videos
hechos por inteligencia artificial, por ejemplo, uno que aparecía en Netanyahu, Trump y Elon Musk, donde proponían hacer residencias en la Franja de Gaza al estilo más hipercapitalista, digamos, y al mismo tiempo se habla de planes y de que Israel estaría hablando con países africanos para enviar a los palestinos a 3.000, 4.000 kilómetros de distancia. Entonces, esa política, por un lado, se muestra que hay una tensión, una diferencia política con Hamas, el movimiento de resistencia islámico, que es su significado, en el sentido de que hay una puja política, pero por detrás Israel trata de avanzar sobre la mayoría de la población, porque Hamas es un movimiento político que tiene un brazo armado que sería, en cierto sentido, el equivalente al ejército israelí, es decir, que es la forma que tienen de defenderse hacia el exterior y cuidar su soberanía a los palestinos. Y en ese sentido es que trata de, digamos, desarticular cualquier tipo de resistencia, así como lo hay en Cisjordania con la Casa de los Leones, la Guarida de los Leones y otros movimientos de jóvenes que están disconformes con su situación. El tema es que la diferencia, y por lo cual se podría hablar de un conflicto o guerra asimétrica, si bien estamos hablando de una ocupación y un colonialismo de asentamiento, lo que se ve ahí es que hay una guerrilla que está enfrentando un ejército muy poderoso y muy avanzado tecnológicamente. Martín, mencionabas al comienzo de la entrevista al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que cambió su estrategia en el conflicto con Ucrania, ¿no? Volodymyr Zelensky pasó de ser un héroe a ser un dictador. Pero ¿qué pasa en este conflicto, en Medio Oriente, bajo la era de Trump en la Casa Blanca? ¿Qué actitud va a tomar al respecto? Me parece que el primer punto es que los dos conflictos, el centro de Afroeurasia, es decir, de los 3 continentes, ¿Sí? también llamado Medio Oriente, con lo que sucede en Ucrania, están totalmente vinculados en la política de venta de armamentos, en el incremento de la violencia que viene liderando Estados Unidos, con la diferencia de que lo que está pasando ahora es que son ejércitos que no estaban conformados por estadounidenses, es decir, que el ejército israelí y el ejército ucraniano cumplen funciones, y eso es evidente por el envío de armamento estadounidense y de lo que se llama el occidente colectivo, y también el financiamiento tanto de Israel como Ucrania por parte de buena parte de la Unión Europea, la Organización del Tratado del Atlántico Norte, es decir, la OTAN, y Estados Unidos. Está en común que tienen la presión sobre 2 rivales considerados para Estados Unidos, que son Rusia e Irán, en el caso de Israel. La diferencia acá es que Trump trata de negociar en Ucrania, porque de esa forma también evita cierto desgaste, además de que establece mayores vínculos con Rusia. Habría que ver qué sucede con la rivalidad mayor que se plantea en estos momentos, que es la rivalidad sistémica con China. Pero en el caso de Israel se ve una estrategia donde también está disimulando la presión que se sigue ejerciendo, porque ha amenazado a los palestinos de que iba a borrar la Franja de Gaza, y el apoyo casi irrestricto hacia Israel por parte de Estados Unidos, el Deep State, el Estado profundo, las diferentes políticas que siguió Estados Unidos de ser el país al que más ayuda militar exterior y más ayuda en términos económicos le brindó desde 1945 hasta hoy, lo cual se incrementó desde el 2023, por lo cual por más que en la retórica se manifiesten diferentes cuestiones, es innegable que el apoyo de Estados Unidos, más allá de cuestionarlo en algún sentido, fue total hacia la política de Israel de avance sobre la frontera de Siria, sobre el Líbano, también dejando acéfalo a Hezbollah, es decir, con el asesinato de Nasrallah, con los intercambios que hubo con Irán. Es decir, que lo que habría que leer en ese sentido es qué papel tiene
el gobierno israelí y qué papel va a cumplir el ejército israelí en relación a Irán y si se retoman las conversaciones acerca de la cuestión del desarrollo nuclear por parte de Irán y cómo Irán se vuelca o no y sigue manteniendo conexiones con lo que llamaríamos Occidente o principalmente con Europa a través de la exportación de gas y petróleo. ¿Por qué esto? Porque así como sucedió en el caso de Rusia con Ucrania y en el caso de Irán, las sanciones económicas en otros términos, que son en muchos casos sanciones unilaterales, tienen como el principal objetivo primero Rusia y segundo Irán, y son encabezadas por Estados Unidos. Lo que hizo eso es que Rusia pase a ser uno de los principales exportadores hacia la región asiática, en mayor medida hacia China e India. Lo mismo sucede con Irán, que tiene un tratado estratégico de 25 años que se firmó, si no me equivoco, en 2021 con China, lo cual hace que haya un viraje hacia la zona que está siendo la locomotora de la economía mundial, porque recordemos que China en la actualidad tiene alrededor del 33% de la manufactura mundial, es decir, que es, digamos, el mayor polo industrial del mundo. Estados Unidos se ve superado en esos términos ya hace tiempo, pero esto ha ido aumentando, por lo cual la estrategia de Estados Unidos tiene que ver con su gran deuda, su gran déficit fiscal, su gran deuda externa también, que ahora alcanza, si no me equivoco, el 125-130 de su PBI, cuando en 1980 era el 35%, es decir, que se cuadruplicó en ese medido de esa manera, pero indica que Estados Unidos ha perdido ese potencial económico. Y esta región neurálgica ha funcionado desde que Estados Unidos se convirtió en la mayor superpotencia y es donde se dirimen muchas de esas cuestiones con los que considera, digamos, sus enemigos o sus rivales, que han ido variando, pero en la mira tanto China como Rusia, si leemos la mayor parte del siglo XX, y a ciertos estrategas estadounidenses, vemos que son dos rivales que se tienen muchas veces con cuidado. Entonces, en ese aspecto, lo que planteó Trump es un acercamiento a Rusia en detrimento de China, lo que se llamó la inversa de la estrategia Kissinger de 1972-73, cuando Nixon se acercó a China, y ahora ese acercamiento con China fue en un momento de crisis de China con la Unión Soviética, y ahora trata de hacer algo inverso. El tema es que Rusia y China en estos momentos tienen una alianza estratégica, lo que ellos llaman una asociación estratégica mucho más consolidada que lo que se podía ver en esos momentos. Martín, la Unión Europea reiteró su apoyo a las negociaciones para un cese de fuego definitivo en la Franja de Gaza y pidió a Israel que permita el ingreso de ayuda humanitaria y reanude el suministro eléctrico. ¿Cómo ves el rol de Europa en este conflicto? Europa está ante una situación donde hay cierto desacople de la subordinación que tuvo con Estados Unidos, que se ve en esta tensión de que mientras Estados Unidos dice que va a negociar en un estatus de potencia, con Rusia como potencia, con Europa, que está involucrada directamente porque lo ha apoyado, y la cuestión de Europa en estos momentos es tratar de hacer como un keynesianismo militar, es decir, volcarse hacia lo que es el rearme, encabezado por Alemania, que es su locomotora económica, y frente a la paradoja de que Estados Unidos fue el que lideró el atentado hacia la explosión del gas del Nord Stream 1 y 2, es decir, los gasoductos que alimentaban en mayor medida la industria europea, alemana, y que hacía que tenga un costo que podía ser financieramente importante, y ahora se ve en una encrucijada porque, digamos que Estados Unidos, después de alentar que
que Ucrania enfrenta a Rusia desde 2014 y también antes, pero sobre todo incentivado desde 2014 con Victoria Nuland y con todo un grupo de lo que gestaron, digamos, esa rivalidad y ese conflicto de Ucrania con Rusia, y ahora Europa se ve ante una situación donde también tiene un estancamiento en su economía, así como lo tiene Japón, lo tiene Estados Unidos, lo tiene Europa Occidental, y la locomotora mundial, como decíamos antes, tiene que ver con el sudeste asiático. Entonces, el BRICS Plus, con todos los países que se han ido sumando, recientemente Indonesia, pero Emiratos Árabes Unidos, Egipto, Etiopía, Irán, y todavía no aceptó Arabia Saudita, así como no aceptó Argentina, pero ya hay como un cambio mundial muy grande de realineamiento geopolítico. Y en ese sentido, Europa está quedando, digamos, desencajada, porque Estados Unidos, de brindarle un supuesto paraguas protector, porque en realidad lo que hace Estados Unidos es que ellos mantengan a la OTAN para que de esa manera hayan hecho todas las invasiones que lideró la OTAN desde la caída del muro de Berlín, es decir, desde Irak, Yugoslavia, Afganistán y todo el raíz de ataques que lideró la OTAN. Entonces, Europa ahora pero hay mucho desacuerdo interno y lo que no tiene es una política militar unívoca, así como tiene la moneda del euro, no tiene una política, porque hay muchas diferencias entre los países potencias y los países que forman parte de la Unión Europea, pero van, digamos, por la locomotora llevada por Alemania y Francia, además de que la retirada del Reino Unido. Y en ese aspecto es donde me parece que la estrategia también es errada de apuntar directamente. Es entendible, digamos, dentro del sistema capitalista, pero es errada en apuntar todo hacia lo militar y de esa manera dejar de lado la atención sanitaria y la atención en salud pública, de educación, como ya se vio durante el COVID, donde Estados Unidos y Europa sufrían lo que fueron las décadas de neoliberalismo, del intento de achicar las funciones del Estado, y eso se ve ahora, digamos, cómo va afectando a la población europea. La política exterior, como digo, parece ir en ese sendero que perjudicaría a la gran mayoría de la población, y al mismo tiempo es difícil que Europa recupere el papel que alguna vez tuvo, y en relación principalmente a lo que decís por parte de Israel, también hay una política de doble rasero y una retórica que no se condice con los hechos, porque Alemania también es el segundo mayor sustentador de la política genocida israelí, en el sentido de que es el que también lo sustenta financieramente, por los diferentes motivos políticos o por los que fuese, históricos también, pero lo que digamos que no hay un desacuerdo total con la política estadounidense, porque es algo que es una fricción que está sucediendo ahora, donde Estados Unidos plantea que va a retrotraerse en su gasto militar y otras cuestiones, y que no va a apoyar a la OTAN y otras cosas que veremos hasta qué punto se pueden cumplir, en el sentido de que la administración Trump ya trató de hacer cambios siderales muy grandes en la otra administración que tuvo, pero la política de base, digamos, la que está detrás de esos dos partidos políticos que se van turnando en el poder, tiene otra lógica que lo que muestra desde la creación de Estados Unidos, pero que se incrementa desde 1990, es la política belicista. Es decir, si uno ve la historia de Estados Unidos, tiene más de 500 intervenciones, y esto medido por estudios del Congreso de Estados Unidos en 2022, un documento, habla de 500 intervenciones en Estados Unidos y más de 100 a partir de la caída del muro de Berlín, lo cual contrasta con lo que se decía que iba a ser un policía mundial o una hegemonía estadounidense, o la paz, así como fue la paz británica, la paz estadounidense, que tampoco fue paz británica,
Y hay una lógica de Estados Unidos, más allá de quién gobierne, que está detrás de estos gobiernos, y es esa lógica belicista que mantiene cientos de bases militares alrededor del mundo. Ujú. Martín, Israel está ejerciendo presión militar no solo en la Franja de Gaza, sino que también en Cisjordania, en Líbano, en Libia. ¿Qué tan posible es encontrar la paz en un breve periodo para esa zona del planeta marcada por la guerra y la muerte? Es difícil, no imposible, por supuesto, pero también ahí la geografía, la geohistoria nos da instrumentos para entender, digamos, solo en Gaza, desde el 2005 a esta parte, hubo invasiones cíclicas. Sí, esta es la más brutal y la más fuerte que hubo entre Israel y Palestina. Ahora, me parece que esto es un síntoma de agotamiento que tiene que ver con lo que yo ahora estoy por publicar un libro relacionado con el genocidio israelí en Gaza y Palestina y la crisis sistémica mundial, ahora el mes que viene va a aparecer, donde planteo que junto con la intervención de Rusia en Ucrania el 24 de febrero de 2022 y lo que sucedió el 7 de octubre de 2023, marcan, a mi parecer, el fin de la posguerra fría, es decir, el periodo que se inaugura entre la caída del muro y la disolución de la Unión Soviética, y ahora estamos, digamos, de alguna forma cerrando ese periodo. Para algunos hablan de la crisis de Occidente, la derrota de Occidente, y la crisis de 3 a 5 siglos de dominio occidental. Y la ruptura que veo es de la resistencia de muchos pueblos, que también se puede ver ilustrada por el BRICS, por la reunión de países que no tienen que ver con el G7, es decir, los países que fueron los más imperialistas y más colonialistas en la historia reciente, es decir, Israel viene en esa lógica de países colonialistas, sigue ese ímpetu de ganar territorios a través de la colonización. Entonces, hasta que no se resuelva eso, quiere decir, Israel va tratando de aumentar su territorio en perjuicio de las poblaciones de la zona. Y en algunos argumenta que es por seguridad, en otros por el agua, en otros por diferentes motivos. Lo que está claro es el rol que cumple Israel para el occidente colectivo, y por eso lo apoyan y por eso está esa retroalimentación. Entonces, Israel cumple una función para otros países, hasta que los otros países no dejen de hacer que Israel cumpla esa función, no se va a solucionar la causa palestina, que es una causa simbólica para el sur global y también muy importante para el mundo árabe, sobre todo para sus poblaciones. Entonces, hasta que no se desajuste lo que hace Israel en esa región, que lo hacen con soldados israelíes, pero muchas veces son de países europeos y son en consonancia con los intereses europeos de las rutas estratégicas, del control de la energía, sobre todo de los hidrocarburos, y porque también está en la cercanía con las otras potencias, Rusia, China, India. Entonces, digamos que desde mi punto de vista tiene que ver no solo con esas circunstancias, y el caso palestino, digo que en ese sentido es una cuestión clave hace mucho tiempo, no es de este último año y medio, sino que tiene que ver con la función que se cumple para otras potencias externas. Y por eso me parece que muchas veces en los medios hegemónicos se trata de desdibujar ese papel, pero esa es la clave por la cual la violencia sigue, porque está interconectada con esa cuestión. Martín Martinelli, doctor en Ciencias Sociales, miembro de Claxo, coordinador del Grupo Palestina y América Latina entre 2019 y 2022, autor del libro Palestina e Israel, entre intifadas, revoluciones y resistencias. Muchas gracias por estos minutos con Enfoque. Muchas gracias por la invitación. Saludos. Y a ustedes les decimos que ya se viene la frase del día. Por más contenido geopolítico pueden suscribirse al canal y darle me gusta al programa. Tengan todos ustedes una excelente jornada. Buena vida para todos.
La frase del día. Lo que busca hacer el gobierno israelí es desgastar todos los movimientos palestinos, sea mediante la lucha armada o sea mediante una lucha no violenta, es decir, de resistencia no violenta. Trata de tener estrategias para las diferentes regiones que va tratando de encapsular de Palestina. Por un lado, hacia Cisjordania, aumentando los asentamientos y las redadas en Jenin, en Nablus, en Ramallah y en diferentes ciudades palestinas de Cisjordania, y por el otro, un nivel mucho mayor de presión y opresión hacia los palestinos gazatíes. Y en ese sentido, lo que trata de hacer es, primero, decapitar, es decir, dejar acéfalo el movimiento político, lo que antes hacía de manera similar con la OLP, la Organización para la Liberación de Palestina, ahora lo viene aplicando hacia Hamas y va matando y asesinando a los líderes o el otro día al vocero principal de Hamas y tratando de aseverar que Hamas no tiene derecho a defenderse, pero sí Israel tiene derecho a bombardearlo. Enfoque. Con Alejandra Patrone y la producción de los pueblos y comunidades articulados en Aviala Soberana para www.radiovictoriagt.com. Transmiten Radio Dignidad de Honduras, Codecá Guatemala, Aviala Soberana, Minca Comunicaciones de Argentina, Rondas Campesinas de Perú y Radio Victoria de Guatemala.